Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenían tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron y la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera solo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto le escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en la tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 70 o del 100 por uno. Palabra del Señor. En este día, esta lectura un poco extensa, es extensa porque el mismo Jesús la explica. Entonces esa parábola que él dice, que en este caso hubiese yo explicado, le explica el mismo Señor. El mismo Señor explica lo que quiere decir el sembrador que lanza. Imagínense lo precioso que hubiese sido estar ahí a orillas del mar, Jesús ahí en la barca y él hablando y comentando esa parábola. Eso tenía que ser precioso, él con ese fondo ahí del mar a sus espaldas. Y toda la gente ahí haciendo silencio para escuchar y que no se le escapara ni una sílaba que saliera de su boca. Y cuenta esta parábola, una parábola que ni los mismos discípulos y apóstoles entendían lo que quería decir. Y él se las explica a ellos. De su corazón sale que ellos conozcan el porqué de esa parábola. Hay padres que a veces al predicar usan esta frase al final: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque hay veces que, y eso se da mucho, que uno predica a un público de muchísimas personas y del público hay personas que salen tocadas con la prédica. Hay personas que no entienden nada. Hay personas que se la pasan pues cuestionando todo lo que predicas o criticando internamente todo lo que estás diciendo, o algunos también diciendo yo lo haría mejor en esto y lo otro. Hay otras personas que solo una palabra de la que se dijo le llega y la transforma de todo el discurso, una sola palabra o algo que dijo en un momento es lo que se le queda ahí guardado en el corazón.
es como todo lo tipo de personas, o sea, todo lo que puede pasar, una gente hablando. Entonces, esa frase, eso es lo que quiere decir, el que tenga oídos para oír. O sea, hay gente que tiene el oído para oír la palabra de Dios. Hay gente que cuando la está oyendo es el momento adecuado, ha pasado la circunstancia, ha pasado los momentos adecuados para poder entender esa realidad que se le está explicando en ese momento. Por eso hay personas que a veces cuando escuchan un testimonio no le causa nada porque no ha pasado por algo igual. Pero una persona que sí ha pasado por eso le impacta al escuchar el testimonio. Y Jesús le explica la palabra, este tema de qué es lo que significa en los lugares donde cae la palabra de Dios, y eso es retratado hoy en día, es que no se puede retratar mejor, es que no se puede explicar mejor que como lo hace Jesús. Es lo que pasa hoy en día, cuando hay una predicación, cuando vas a un retiro, cuando vas un día a la iglesia, y se siembran esa palabra, ya sea el predicador, el sacerdote o quien sea que lo haga, esa palabra, dependiendo cómo está tu vida en ese momento y lo que va a pasar después, dará fruto sí o no, porque hay circunstancias externas que hacen que esa palabra no dé fruto, que la ahoguen o que no eche raíces. Eso es normal. Y cuando llega a donde tiene que llegar, que a tierra buena, tierra fértil, los frutos son diferentes, ¿de acuerdo? Por eso dice que hay 30, hay 70 y hay 100. O sea, hay personas que esa palabra le llega y se transforma de tal manera que una persona que da muchos frutos, hay otra persona que no llega a dar tantos y otra persona que da menos, ¿de acuerdo? Pero dan fruto, que es lo importante, ¿de acuerdo? Cada uno según su capacidad, según su apertura. Eso es lo que nos quiere decir pues la lectura del día de hoy. No le explico más porque es que ya está explicada. Jesús ya le explicó más que bien ahí. ¿Qué podemos añadirle a la explicación del divino y eterno Maestro? Así que nada, lo dejamos acá en esta reflexión del día de hoy.